9:11 de la mañana, Javier Echeverry, muy buenos días. Javier Echeverry, buenos Muy días. buenos días, ¿qué tal, José? Bueno, ¿cómo has vivido, cómo has visto estas últimas Buenos días. 24 horas alrededor de Grifols? Te lo pregunto enseguida, pero Bitcoin. ¿Qué es lo que sucedió ayer con la SEC y ese cachondeo a última hora, más allá de las 10 de la noche? ¿Y qué se puede esperar o qué se puede ver alrededor de la SEC, que es la que tiene que cuidar a los mercados? Y ayer se vivió el mayor movimiento de especulación alrededor del Bitcoin y de pérdida de valor, es decir, de manipulación del mercado por un error de la SEC que le está pidiendo a los medios y a actores del mercado que bajo ningún concepto pueden cometer el error, es decir, no proteger suficientemente sus cuentas como para no tener un hackeo como el que vivió ayer la SEC. Bueno, yo creo que al final lo que está sucediendo es que hay una grandísima incertidumbre, que llevan mucho tiempo con esta disquisición, esta pelea contra el Bitcoin, y yo creo que no tienen muy claro si realmente lo que quieren hacer es darle acceso a ese ETF o no dárselo. Y al fin y al cabo lo que supone esto es una tomadura de pelo para el resto de inversores que están pendientes de ver si efectivamente va a ser una reserva de valor, si se va a convertir al fin y al cabo en un activo en el que podamos invertir con la seguridad de tener una regulación. Yo creo que está un poco intentando ponerle puertas al campo y creo que ya se les acaban los argumentos, sinceramente. Grifols, ¿cómo puede acabar toda esta historia? ¿Cómo lo ve o cómo lo debería estar viendo el inversor? ¿Quedarse fuera hasta que todo esto se arregle? O cuidado, que hoy ya ha tenido un movimiento del 5%, pero ahora ya solo sube un 1,95%. Claro, tenemos dos escenarios. Aquel que tiene muchas horas de pantalla y mucha experiencia dentro de los mercados, que probablemente haya aprovechado esta caída de una compañía que realmente tiene una solvencia a nivel internacional. Evidentemente nos están contando que las cuentas están maquilladas, que están mal tal, pero lógicamente hay una serie de reguladores detrás, hay una serie de cuentas auditadas detrás que hacen muy difícil creernos que la compañía valga cero. Entonces hay una posición del inversor intradiario, del inversor incluso de medio plazo, que haya aprovechado de decir, bueno, esta caída de Grifols, que sé que es una compañía importantísima, referente en Estados Unidos, prácticamente en todas partes tiene esas conexiones, tercera del mundo en su sector, me parece 26.000 empleados, me parece muy raro que las cuentas no hagan cero y que haya tomado posiciones. Y está la situación de aquel inversor que está dentro, que tiene unos ahorros y que compra Grifols como podría comprar Telefónica o como podría comprar Santander, y de repente se encuentra con esta situación. Para el caso 1, fenomenal, no hay ningún problema. Volatilidad de mercado, la volatilidad siempre ayuda a que se pueda generar negocio, y por tanto siempre es interesante a la hora de especular, que la palabra especular no es mala, es intentar entender hacia dónde se va a mover el mercado, ya está. Pero claro, aquel que de repente se encuentra por las declaraciones de una empresa que ni siquiera es una agencia de calificación, que realmente es una empresa que vierte su opinión con unos intereses muy claros, que además en su página web deja claro que tiene intereses en fondos de inversión en corto. Para ese, que esté tranquilo, que deje que se muevan las cosas tranquilamente, porque en principio durante estos 3 primeros días o 4 no vamos a saber realmente qué es lo que está sucediendo. Lo comentábamos ayer, y a mí lo único que me escama es que hayan tardado tantísimo tiempo en hacer un comunicado de prensa, en preparar un informe y en defenderse de unas acusaciones que lógicamente a nivel reputacional les están costando una fortuna. No es que podrían costarle, es que ya les están costando una fortuna. Ese 47% que vemos de caída que ha llegado a tener es muchísimo dinero en una compañía como Grifols. Y por tanto, me extraña muchísimo que la dirección, desde el día anterior por la noche, que ya se sabía que iban a hacer este anuncio en Gotham, me extraña muchísimo que no hayan preparado algo para decir, oiga, señores, ustedes están mintiendo, hete aquí las pruebas y además van a tener una denuncia espectacular. No salió ese comunicado, y además muy tibio, muy laxo, hasta las 10 y pico de la mañana. No lo sé. No. ¿Dónde estás mirando en el mercado? ¿Dónde se ve Echeverry ahora mismo, SP500, en un entorno de inicio de año en el que parecía titubeante, pero
que recupera un poco la tensión ya alcista, ¿no? Bueno, yo estoy, sí, desde luego, lo comentábamos anoche en el cierre de Wall Street, y es que, lógicamente, después de una subida tan potente, en cuanto ha empezado a caer, pues lógicamente los inversores han empezado a tomar beneficios, pues porque llevamos un acumulado larguísimo. Ahora mismo, como hay una inercia muy fuerte alcista, pues es muy probable que esta recuperación y más a zonas de soporte, esos 4.700, pues muchos inversores hayan aprovechado para decir, bueno, pues ahora vuelvo a entrar, ahora que me da un respirito y que me da esa zona de soporte, vuelvo a entrar porque esto tiene pinta de subir. En mi opinión personal, creo que el inicio del año probablemente sea bastante más bajista de lo que estamos viendo y se vaya a estas zonas de soporte en torno a los 4.560, aproximadamente, que toque esta zona de soporte que anteriormente fue resistencia, y a partir de ahí veremos un poco cuál es el escenario. Si hace un rebote para marcar un throwback y seguir subiendo con más fuerza, cosa que me parece complicada, o si por el contrario rompe y nos vamos a niveles más bajos. En principio, creo que lo que toca es ver un poco si efectivamente llega a estos 4.797, que es el máximo relativo más cercano, y si recorta hasta la zona de 4.000, como decíamos, 550 aproximadamente, 560, que sería la zona que yo creo que tendría más sentido a corto plazo. ¿Qué hacer con el petróleo en este entorno, Echeverry? En un entorno en el que también parecía que tenía una tendencia bajista Arabia Saudí, el movimiento del precio, y sin embargo también ha tenido sus repuntes alcistas. ¿Cómo ves de tendencia o crees que está en un movimiento lateral más amplio? Eso es, me quedo con la B. Yo lo veo en un momento lateral donde está haciendo una acumulación claramente el petróleo después de una caída clarísima que ha marcado hasta estos 72,11. Fijaos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 rebotes en los 72,11. Es un soporte muy fuerte y desde este soporte nos ha llevado a esa marca, a esa zona donde antes había un soporte y ahora se ha convertido en resistencia. Lo tenemos acumulando y tiene todo el sentido, porque además, si nos fijamos siempre en la correlación negativa que nos da el Tadawul All-Share, ese índice saudí, que podemos ver claramente esta subida, justamente tiene esa correlación. Cuando el petróleo cae, el índice saudí sube. Ya sabemos que más del 40% de estas compañías dentro del Tadawul All-Share tienen que ver con los hidrocarburos de manera directa o indirecta, y entonces nos sirve muy a menudo para contextualizar lo que no podemos ver dentro del barril de crudo. Es decir, todos aquellos componentes necesarios para que los hidrocarburos se puedan convertir en combustibles, todos aquellos químicos que son imprescindibles, todas las operaciones de distribución, todo aquello que no podemos ver, incluso las finanzas adheridas o unidas un poco a los hidrocarburos, podemos observarlos de manera clara en el Tadawul All-Share, o por lo menos tener un contrapunto, ¿no? Y vemos claramente esta situación que está cerrando el hueco de una apertura grande de ayer. En definitiva, seguimos una tendencia alcista, todavía no se ha roto nada, tendríamos que romper la zona de los 11.720 aproximadamente en el Tadawul All-Share para poder considerar que habría una posible subida más consistente dentro del crudo, y es algo que no ha sucedido, y por tanto pues seguimos viendo esta zona de acumulación donde claramente pues se moverá dentro de este rango que estamos hablando aproximadamente de los 79,36 a los 74,50 aproximadamente. Muchísimas gracias, Javier Echeverry, Active Trades. Buen día, buen negocio, Javier. Igualmente para todos. 9:20 de la mañana, pequeña pausa.